Es saludarnos, ¿no? Y a veces cuando sabemos que la vida puede apagarse de un momento a otro, no sé, hay como revuelo por el fallecimiento de un artista el día de ayer, entonces ahí se da uno cuenta que hoy está y en un rato ya no está. Y que no nos quede como en el corazón el haber tenido a esa persona al frente y pude haberlo ido a saludar, a darle un apretón de manos y no lo hice. Entonces estos espacios que Dios nos brinda de abrazarnos, de saludarnos y manifestarnos el cariño que nos tenemos como hermanos en la fe, hay que aprovecharlos, mi hermano, porque les he dicho, aquí hay cosas que debemos disfrutar, creo que hay que hacerlo. No sé si algunas personas no se sientan muy cómodos con que les recordemos que están de cumpleaños. Alex estuvo de cumpleaños esta semana. Creo que a los hombres no nos debe incomodar tanto como tal vez algunas mujeres digan, no vaya a mencionar nada por allá. Pero también el saludarnos se hace más fácil en una congregación no tan numerosa como en otras, que sí ya, imagínense, se demoraría para ir media hora la iglesia saludándose, pero gloria a Dios por ese espacio. Hermanos, los niños, por favor, los papás me ayudan, deben quedar acá porque este mes no tenemos escuela dominical, así que, por favor, líderes, si me ven niños rondando por alrededor, los traen, por favor, o le dicen a su papá que vaya por ellos. Muy bien, hermanos, he estado animándoles y sigo esperando que se me acerquen para que me cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Algunos tienen ya un recorrido bastante considerable en su caminar con Dios y yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Yo también voy a preparar mi testimonio para que algunos que no conocen sobre quién era yo antes de que Cristo me cogiera y me organizara, pues puedan conocer un poco la gracia de Dios conmigo, que es la misma que ha tenido con ustedes. Ya hemos tenido por aquí a Erika Molina dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerde que seguimos orando para que pueda Pedro estar aquí frente a nosotros dando testimonio del poder de Dios. Se le extraña aquí en la alabanza, no estar ahí. Se siente el vacío, su ausencia, pero bueno, oramos a Dios que pronto sea restaurado y esté con nosotros. Hoy tenemos un testimonio muy especial, es muy impactante como el de todos. Cada testimonio de vida es impactante porque Dios ha hecho algo especial. Hoy quiero invitar a Paula Roldán, algunos ya deben conocerla. Ella nos va a contar brevemente, digo brevemente porque su testimonio es extenso, tan extenso que decidimos dejarle parte en Esto Continuará, ¿cierto? Pero que tenga la libertad de compartir todo lo que ella ha vivido en este proceso de caminar con Dios estos últimos años. Hola, buenos días a todos. Bueno, como dice el pastor, mi testimonio es larguito. Resulta que Dios ha obrado muchos milagros en mi vida porque definitivamente no tienen explicación. Hoy voy a contar uno muy especial. Empieza en el 2016, cuando adquirimos pues una póliza de salud antes de cumplir 46 años, porque uno cumple 46 y le hacen examen, entonces no hubiera pasado la prueba. El Señor a veces, Él me habla, me dice una noche que me hiciera unos exámenes y me dio una lista de exámenes. Endoscopia, colonoscopia, citoquímico de orina, de sangre, bueno, varios exámenes. Al día siguiente me levanté y pedí una cita con un internista endocrinólogo, me lo dieron de un día para otro. Yo dije, pues, ¿qué internista debe ser si me la dan de un día para otro? No debe ser muy bueno.
Sí, entonces yo llegué y le dije, no, yo necesito que usted me haga unos exámenes. Él ni preguntó, yo necesito que me haga una endoscopia, una colonoscopia, tantos exámenes. Y él los anotó y me entregó la orden. Yo soy asintomática, hice una consejería con Erlani. Asintomática es que mi cuerpo no mostraba no muestra las enfermedades, exacto, los síntomas de las enfermedades. Entonces, cuando me hice los exámenes, todo salió absolutamente malo y yo no sentía nada, o sea, a mí ni me pica, ni me rasca, ni me duele absolutamente nada. Empecé a reclamar los exámenes y el de sangre, salí con déficit de vitamina B, D, una anemia ferropénica, pues que es una anemia ya fuerte. Y cuando fui a reclamar la endoscopia por la mañana, me fui sola, pues porque yo estoy muy aliviada, y apenas me entregaron la endoscopia, que fue en el San Vicente, me senté en el carro a leer y decía tumor neuroendocrino, descartar síndrome carcinoide. Yo no estaba asociada, pues yo no conocía nada de esos términos, me puse por Google y decía que era un cáncer en el estómago y que tenía que descartar que el síndrome carcinoide era que no se hubiera regado por el cuerpo. Entonces a mí me fue dando como una cosa muy extraña y llamé a mi esposo. Entonces yo llorando le dije, no amor, estoy leyendo los exámenes, tengo cáncer de estómago. Yo pensé que él me iba a decir, pobrecita, ¿dónde estás? Yo voy, te busco. No, la respuesta de él fue, ¿y cuál es tu problema, mujer? ¿Dónde está tu Dios? Y él no viene conmigo, o sea, yo sentí que eso no fue Mario, fue Dios el que me habló. Entonces le dije, yo, no, tenés razón, yo no puedo hacer nada en este momento, me voy a ir para Medellín, me voy a despejar, voy a ir a reclamar el examen de tiroides y despejo la mente. Cuando fui a reclamar el examen de tiroides, que estaba sola, decía carcinoma papilar. Y yo, auxilio, Señor, estoy como un sepulcro blanqueado, bonita por fuera y podrida por dentro, que es eso tan horrible. Yo no me quiero morir, pero es tu voluntad, lo que quieras hacer conmigo, pero pues esta noticia está como muy dura, en un día que a uno le digan que tiene a falta de 1 o 2 cáncer. Y sola. Pues sola no, con él. Yo ya entendí que ese tema tenía que ser resuelto con él. Empezamos los exámenes. Bueno, además de que en menos de 2 meses estuve con muchos especialistas, porque además de la anemia, el cáncer de estómago y de tiroides, resulté con problemas de corazón, resulté con problemas de riñones, y a mí absolutamente ninguno de los síntomas los tenía pues manifestados. Afortunadamente el Señor me mostró todo como muy a tiempo. Me hicieron una gastrectomía. No, me tocó esperar 6 meses para que empezaran a hacer las cirugías, pues los procedimientos, porque había adquirido la póliza recientemente. Pero era un cáncer que no era muy agresivo, no estaba muy avanzado y estuvo a tiempo de hacer los tratamientos. Cuando empecé a salir de todo ese proceso, porque no es normal que a uno puede salir los riñones, el corazón, la sangre, todo, hice una consejería, Erlani, empezamos a hacer la consejería y fue muy especial lo que el Señor me mostró, porque cuando yo estaba pequeña tuve un abuso. Yo no se los manifesté a mi papá y a mi mamá. Y como niña uno se imagina que ellos se van a dar cuenta de las emociones, pues esta está como rara o lo que sea. Pero ellos desafortunadamente no se dieron cuenta, a pesar de que mi mamá siempre estuvo con nosotros cuidándonos. Entonces lo que hizo la mente fue, y el cuerpo es, pues si las emociones no importan, el cuerpo que hizo, pues tampoco manifiesto los síntomas de las enfermedades. O sea, fue una historia muy linda que entendí después, porque haber escondido esas emociones de una u otra forma se reflejaron en las enfermedades. Ha sido especial porque no es fácil contar la historia y es muy duro, pero por ejemplo, el tema de los abusos me ha hecho como muy sensible con los hijos y con las personas. Uno ya, a veces yo a la gente y yo como que siento que le está pasando. Es una sensibilidad que se despierta. Digamos que el Señor convierte esos temas como en dones y en fortalezas. El tratamiento, pues afortunadamente gastrectomía parcial, me hicieron la tiroidectomía y tengo que estar en vigilancia. El del estómago ya me ha dado 3 veces, pero el Señor siempre me muestra como a tiempo y hacerte la endoscopia, porque a veces como que me relajo con ese tema. Hace por ahí 3 años acompañé a una cuñada a hacerse unos exámenes de ojos y yo quería quitarme, porque tengo lentes de contacto, hacerme la cirugía.
Entonces, mientras le aplicaban las gotas, la doctora aprovechó y me dijo, venga, yo la reviso, a ver si usted puede hacerse la cirugía. Y cuando terminó la revisión me dijo, te tengo una mala noticia. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, te veo un tumor. Y yo, ay, qué puntería la mía, 3 de 3. Entonces, yo, no, haga lo que tenga que hacer. Ella era oncóloga, yo no sabía, y tenía el ojo de una manera entrenado para ver eso. Pero entonces fue pequeñito y lo sacó. Entonces, todo esto, uno ve la mano del Señor. El Señor me ha permitido conocer sus obras en vivo y en directo, pues ni siquiera desde la barrera, sino en vivo y en directo. He conocido el carácter del Señor, cómo nos cuida, cómo nos protege, y cómo en medio del desierto Él nos da la mano y nos da mucha paz. Yo miro hacia atrás, o sea, cuando yo estaba en ese momento yo era como en una nube. Yo miro hacia atrás y digo, uy, Señor, ¿de dónde me sacaste? Porque yo ni siquiera en ese momento sentí como el estrés, como, ay, no, estuve como tranquila. Y sí le doy gracias a Dios por la paz que nos da como en medio de esa tormenta. Sigo revisándome. Yo me imagino que el día que ya no haya nada que hacer es porque me tocó. Pero sí, la gloria es para el Señor. Este es uno de tantos, porque mi vida sí está llena de historias muy especiales. No tengo una vida aburrida. Mucha acción en la vida de Paula. Paula, gracias por animarte a hacerlo. Ella ha sido unas que estoy empujando, animando, que por favor, la iglesia necesita escuchar lo que Dios hace en muchos de nosotros o está haciendo, como nuestra vida es un milagro completo. Y cuando uno escucha personas como Paula y hablar de la manera como habla, y si tú te acercas a ella siempre va a haber una paz en su corazón o en su rostro, uno dice, ¿yo por qué me quejo tanto? O sea, si yo tuviera que pasar por esa misma situación, entonces reprobaría la prueba o el examen o lo que Dios hace a veces cuando Él sabe que necesitamos pasar por esos procesos. Él lo sabe muy bien. Cuando tiene que tratar con nuestros corazones, Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Así que lo cantábamos ahora. Es un himno y antiguo, pero tiene una verdad intrínseca, y es: quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Pero creo que nos quejamos más de lo que adoramos. Y por eso nuestra vida no refleja el gozo y la paz que debería, por tanta queja. Y yo me incluyo ahí, hermanos. No crean que el pastor no lo hace a veces. Hermanos, hoy cerramos la serie de predicaciones Nació la Esperanza. Creo que ha sido un buen tiempo de experimentar lo que significa que Cristo haya descendido y se haya encarnado y haya estado en medio de nosotros. Es muy común que iniciado un nuevo año hayan propósitos, metas, lo cual no debe estar separado de la intención de cultivar una relación más profunda con Dios. Yo no sé si usted cree que su relación con Dios ya es lo suficientemente profunda o que todavía se puede profundizar más. ¿Piensan lo mismo? Yo voy a cumplir 26 años ahora el 5 de abril de haber entregado mi vida al Señor, y creo que todavía me falta. Creo que primeros de enero me doy golpes de pecho porque pienso, pude haber servido más a Dios, pude haber ahondado más en conocer a Dios, pero digo, Señor, si me das este año de vida, yo voy a hacerlo más, y espero que así pueda hacerlo. Dios debe ser nuestra prioridad como cristianos. Eso no lo tienen que decir, eso lo sabemos, pero es bueno que a veces no lo repitan. Debemos enfocarnos en que siempre Dios sea el centro, no que Dios esté a un lado de nuestra vida y que lo invitemos a nosotros cuando sí realmente creemos que lo necesitamos. No, Dios debe ser el centro de nuestra vida, y por eso quiero enfocar hoy nuestra atención en nuestro núcleo familiar.
Nuestra vida familiar refleja ligeramente lo que sucede en esa relación trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ellos hay unidad, en ellos hay armonía, en ellos hay sujeción unos a otros, como quedó demostrado cuando Cristo vino a la tierra y se sujetó al Padre. Que el Espíritu Santo no vino antes aquí a la tierra, sino cuando Jesús dijo: yo me voy, pero mi Padre os enviará el Espíritu Santo. Y cada uno con funciones tan especiales que suceden también en la familia, porque hay un padre, porque hay una madre y porque Dios a muchos nos ha dado la bendición de tener hijos, aunque ahora pareciera que son un problema o que en nuestra manera de ver queremos a esos futuros niños evitarles vivir en este mundo tan problemático y tan caótico. Y ese no es el plan de Dios. Si conociéramos el plan de Dios, es que sí, poblemos la tierra, que la procreación hace parte del propósito de que uno se case. Y entonces, mire lo que Dios hace: crear un mundo de personas que, aunque finitas, tendrían personalidades que reflejarían al Hijo. ¿Por qué? Porque estamos todos los días siendo conformados más y más a la imagen ¿de quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Las personas, según Dios, entonces podrían participar de la santidad y el gozo que hay en la vida familiar de la Trinidad. Así que la enseñanza que hoy quiero traer a la iglesia es cómo restaurar, si es que hay que restaurar, o cómo iniciar o levantar un altar familiar. ¿Ha escuchado esa palabra? Altar familiar. ¿Ha tenido un altar familiar en su casa o lo tiene o está descuidado? Es una bendición para aquellos que podemos decir, no que somos cristianos desde niño, porque eso sí es mentira. Yo vine a conocer al Señor a los 25 años, a pesar de que tuve esa bendición de que no mi papá y mi mamá juntos, pero sí mi madre, escuchara alabanzas desde que yo estaba pequeñito. Así me arrullaban con alabanzas al Señor. Luego me enseñaron a leer en la Biblia y eso es otro regalo, eso es otro privilegio que Dios nos da a todos. Y que podamos ser instruidos desde pequeño, de temprana edad, en el conocimiento de la ley de Dios. Eso es un privilegio que algunos jóvenes ahora no aprovechan, porque creen que se las saben todas, que Dios no tiene todas las respuestas, que la tecnología, la ciencia y que tantas otras cosas superan tal vez a la Biblia, pero poco a poco tenemos que ayudarles a entender que no es así. Así que, ¿de qué se trata entonces un altar familiar? Yo diría que se trata de meditación, oración y adoración. Así que el pasaje que nos va a ayudar un poco en el entendimiento de esto está allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos. Quiero tomar un poco los de antes. El texto está desde el 41, pero quiero tomar desde el 39, 2 versículos antes. Ustedes recuerdan que María y José, como temerosos de Dios, cumplían la ley. Y cuando Jesús nació, ellos quisieron que su hijo también estuviera ligado a la Torá o a la ley mosaica de muchas formas. Y la primera era llevar a Jesús al templo, a presentarlo. Recuerde que los niños varones a los 8 días debían ser circuncidados. La mamá que había dado a luz un varón debía purificarse. Allí se encontraron ¿a quién? En el templo esa vez, a Simón y a Ana. ¿Cierto? Eso ya lo predicó aquí alguien. Entonces, estando allí, dice el verso 39, ya conectamos con el pasaje de hoy, habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Tenga en cuenta eso, cómo el niño crecía,
se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años. ¿A cuál fiesta? A la Pascua. ¿Usted sabe en qué consistía la Pascua? Creo que sí. Y hay que enseñarle a nuestros hijos en qué consistía la Pascua en esa época y en qué consiste hoy la cena del Señor. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día. Es decir, y cuando ya se estaba anocheciendo, comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. ¿A usted se le ha llegado a perder su hijo? Eso es una sensación muy maluca. Qué escalofrío tan impresionante le cogía a uno cuando uno empieza a mirar dónde está el hijo y no está. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo. ¿Qué 3 días tan angustiantes debieron haber sido? No, si horas deben ser angustiantes, 3 días mucho más. Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? Ay, como que qué cara le harían José y María cuando respondió de esa manera. Y dice Jesús: ¿acaso no sabían que era necesario estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó, ¿qué? Sujeto. Dios encarnado, sujeto a su papá y su mamá. Increíble. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Toda ella contiene sabiduría, preceptos, mandamientos, normas, leyes, las cuales debemos considerar también en nuestras vidas, Señor, porque Jesús es el ejemplo para cada uno de nosotros como cristianos. Su hogar también debe ser un ejemplo para nosotros. Tú, Señor, hiciste todo lo necesario para que Jesús pudiera estar en medio de una familia, tener un papá y una mamá, aunque parece que su papá no estuvo por mucho tiempo, al menos su padre legal aquí en la tierra no estuvo por mucho tiempo con él, pero recibió de ambos lo que tú esperas que cada niño que llega a este mundo reciba de sus padres: instrucción en el conocimiento de quién eres tú, las bendiciones, todo lo que conlleva, Señor, esa realidad tan preciosa de guiar a otros como son nuestros hijos en los caminos del Señor. Y gracias por tu palabra y por todo lo que nos permitirás aprender en esta mañana, Señor. Sé que nos quedamos cortos, me incluyo, en lo que es tener un altar familiar, Señor, pero queremos aprender y queremos poder ir implementando todo esto que es tan necesario en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Hermanos, un altar familiar también puede considerarse como un faro de esperanza y una unidad para la familia. Ahora oraba mi esposa en cuanto al Salmo 1 y pensaba en eso. Los barcos se guían por faros, los aviones por las luces muchas veces de la pista para poder llegar a
al final de ese viaje, de esa travesía, nosotros también necesitamos la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, 105 dice, no se lo han aprendido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en día nos cuesta, por eso yo pienso que es de mucha bendición tener profesores en escuela dominical que son muy creativos. Algunos de ellos no saben siquiera qué fue una caperuza, creo que se llamaba, o ya la linterna de nuestros hijos es la que tienen en el celular, pero uno en el monte con una linterna y alumbrando el horizonte para poder saber por dónde iba, una caperuza es lo que para nosotros como cristianos debe ser considerado la palabra de Dios como aquello que ilumina el camino, que nos muestra por dónde sí y por dónde no caminar. Quiero leer entonces la definición y el propósito. El altar familiar cristiano no se limita necesariamente a un lugar físico, no tiene que ser siempre en nuestra casa, sino que representa un espacio de encuentro con Dios, no solo en lo individual y como matrimonio, sino también con nuestros hijos. En este lugar las familias se unen para adorar, orar y compartir sus vidas. ¿Usted cree que usted necesita ahora mismo una conversación con sus hijos adolescentes? Yo sé que sí, pero a veces la evado, la evito, porque pareciera que ellos quisieran enseñarme a mí muchas cosas de la vida y no prestan atención, parece que cerraran sus oídos inmediatamente a lo que uno quiere hablarles, pero yo oro al Señor que siga poniendo en ellos esa disposición de escuchar, de que sepan que no lo saben todo y que no se trata de escucharnos solamente o simplemente a nosotros, sino que escuchen la voz de Dios para ellos. Yo indago en ellos, ¿ya están preparados para el bautismo? Ya Limni cumplió 17, mi hija tiene 15 y pregunto, ¿piensas que estás preparado ya o preparados para el bautismo? Debe preguntárselo también a sus hijos, porque usted debe asegurar antes de que salgan de casa que hayan podido experimentar todo lo que debe experimentar nuestro hijo antes de salir de casa, que salga preparado al mundo. Es un espacio donde se transmiten enseñanzas bíblicas de generación en generación y donde los niños aprenden sobre Dios y sus principios. Eso es en casa, no es en la escuela dominical de la iglesia. Es usted como padre. Dios nos ha hecho a nosotros responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un altar familiar? Hay fortalecimiento de la fe. Reunirse regularmente en un altar familiar ayuda a los miembros de la familia a crecer en fe y apoyarse mutuamente en su caminar espiritual. Si le decimos a otras personas, el cristianismo no se vive solo, no se camina solo, ¿cuánto más le tenemos que enseñar eso a nuestros hijos? También hay unidad familiar. Este espacio fomenta la cohesión familiar, creando lazos más fuertes entre los miembros y promoviendo un sentido de comunidad. Ahora es muy difícil mantener la familia unida por los trabajos, por los tiempos en que estamos tal vez por fuera de casa, pero yo he procurado este tiempo en que han estado de vacaciones, vengan y nos vamos a sentar a la mesa todos. Vamos a comer juntos, vamos a orar por los alimentos. No es viable en tiempo de vacaciones que cada uno se encierre en su habitación a comer, se encierre todo el día y aparezca solo cuando tiene hambre, si es que a veces les da por comer. Digo, debemos orar y darle gracias a Dios por el día que nos da de vida. No siempre lo hacemos, por eso no estoy aquí parado como siendo el ejemplo a seguir, pero cuando salimos de casa, oramos antes de salir, ponemos este servicio delante de Dios, ponemos nuestras vidas, las de ustedes, las personas que vienen a esta iglesia y que no conocen de Cristo, oramos por su conversión, oramos que hayan sanidades, oramos que Dios tenga el control de todo. Eso no se debe hacer aquí, se hace antes de salir de casa.
Y la disposición que estos jóvenes tengan de estar aquí es lo que hemos trabajado durante la semana para que ellos disfruten el estar aquí. Yo sé que no lo disfrutan muchos de ellos, pero ese es trabajo de nosotros, hacer que ellos se queden aquí a veces, porque pareciera para ellos algo muy complejo, y es estar escuchando con nosotros la palabra de Dios. Deberíamos tenerlos aquí sentados también cuando celebramos Santa Cena, para que ellos puedan preguntar, y ahora lo vamos a ver bíblicamente y les voy a contar por qué. Para que ellos puedan preguntar por qué en la iglesia se celebra esa ordenanza o como se conocía como ese sacramento. Hay que invitarlos a los bautismos para que ellos también pregunten, ¿y por qué ustedes dan ese paso? ¿Por qué lo hacen? También propiciamos allí en el altar familiar la educación espiritual. Los niños aprenden sobre la palabra de Dios y desarrollan un amor por Él, lo que les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con una base sólida. Y el ambiente de diálogo, el altar familiar proporciona un entorno donde se pueden discutir abiertamente las preocupaciones y necesidades de cada miembro, promoviendo la comunicación y el entendimiento. ¿Sí ve la importancia de tener un altar familiar? Y no me refiero a que tiene que ser que tengamos hijos para hacer un altar familiar. Adán y Eva, antes de pecar o desobedecer, tenían una relación permanente con Dios. Todavía no tenían hijos. Entonces, volvamos al punto, ¿cómo establecer un altar familiar? Primero, instruyendo diariamente en la palabra de Dios. Porque puede que alguien pregunte, oiga, ¿y el altar familiar qué? ¿Se puede hacer cada semana? ¿O cada cuánto se debe hacer? Dios sugiere que se haga diariamente. ¿Por qué será que Dios espera que hagamos esto diariamente? Quiero aprovechar para decir que tal como marcha el hogar, marcha la iglesia. Porque la iglesia está conformada de familias. Esto que estamos haciendo acá es con el propósito no solo de fortalecer nuestra fe como adultos, sino de preparar a nuestros hijos para que ellos reciban esa posta, ese legado. Sean ellos los que luego estén aquí adorando al Señor, predicando, yendo a las misiones, evangelizando, sirviendo. Tenemos que prepararlos para eso, porque o si no, ¿qué les espera a ellos si se van a acabar las iglesias? Cuando empiecen a buscar dónde congregarse o busquen quién les predique la palabra y ya no haya quién o a sus hijos. Es inevitable hablar del tipo de educación que recibían los niños hebreos y la obligación de educarlos había sido delegada por la ley mosaica a los papás. El hogar debía ser la escuela y los padres sus maestros. El reglamento dice así, creo que algunos que tenemos hijos lo hemos leído ya para ponerlo en práctica. Deuteronomio 6, de 6 a 9 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo pregunto, ¿cuántos textos bíblicos tiene usted en cuadros en su casa? De modo que cuando sus hijos caminen por su casa puedan estar leyendo la palabra de Dios sin tener a veces que ir a sacar de la biblioteca la Biblia, sino que puedan mirar y observar que la palabra de Dios está entre nosotros. Las fiestas de la ley, tal como la Pascua. ¿Por qué llevaron a Jesús a los 12 años? Porque los niños iban teniendo unos procesos y a los 12 años eran llevados al templo, considerados como niños en una edad donde ya deberían conocer la ley y eran responsables de violar esa ley. Así que piensen cuántos años tiene ya su hijo.
y eran llevados, vuelvo y repito, al templo para que se familiarizaran primero los que tuvieron esa oportunidad con ¿por qué un tabernáculo? ¿Por qué construimos un tabernáculo? ¿Por qué estamos peregrinando por el desierto? ¿Por qué nos movemos unas veces y por qué nos detenemos otras? ¿Por qué tenemos que orar a Dios que mande alimento, que nos provea de agua? Todo era una forma de estar preguntando. Y lo mismo debemos hacer porque los hijos tarde o temprano preguntan, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Llegó el momento de explicarte por qué es una bendición congregarnos y por qué es necesario en nuestra vida espiritual. Cada momento es una oportunidad para evangelizar, para llenar su mente de la palabra de Dios y preparar su corazón para todo lo que deben enfrentar. En el Antiguo Testamento, cada séptimo año se hacía la fiesta de los tabernáculos y el sacerdote leía la ley al pueblo y luego la explicaba. Y así el pueblo consideró que ellos eran los encargados de mantener fresco el conocimiento en las mentes de las personas de cuál era el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios esperaba de este pueblo. Luego se levantaron profetas, era necesario que Dios constantemente alentara y también exhortara a su pueblo a través de ellos. Algunos se pervirtieron, en tanto como profetas como en el sacerdocio. Recuerdan a los hijos de Elí, cómo terminaron. Y Samuel tuvo que crear escuelas de profetas, hombres que se prepararan durante los primeros años de su vida para después enfrentar a este pueblo que no era realmente tan obediente, que se desviaba constantemente. Y quiero abrir un paréntesis acá para contarles que vamos ahora en febrero a predicar o a hacer una serie de predicaciones sobre el libro de Oseas. Si no ha leído Oseas, léaselo porque se va a dar cuenta de lo que Dios a veces hace. Pareciera inimaginable la vida matrimonial de este hombre, pero era el reflejo del pueblo de Israel con él. Y quiero que lo llevemos a nuestra realidad. Nosotros que somos la novia de Cristo, ¿cómo nos estamos comportando en fidelidad, en amor, en muestras o manifestaciones de amor a Dios? Si realmente sí estamos respondiendo como novia a lo que Cristo espera de ella. Si sí nos estamos preparando para la boda. ¿Quiénes las mujeres? ¿Cuáles son casadas acá? O que estuvieron casadas y tuvieron esa oportunidad de ponerse un vestido, preparar todo para ese día. Yo creo que no dejaron nada al azar. Yo creo que todo se aseguró. Porque Dios las ha hecho de esa forma, que no se les pase nada, ¿cierto? Y si eso fue para la boda con otro pecador, imagínense cómo tenemos que prepararnos para encontrarnos con Jesucristo, el justo y santo. No podemos improvisar, no podemos hacer las cosas de cualquier manera, tenemos que prepararnos muy bien para ese momento cuando estemos con Él. Entonces aquí pensando en Jesús es indudable que asistía a una sinagoga cuando estaba pequeño. El niño judío era enviado entre los 5 y los 6 años a escuchar a los rabinos, se sentaba frente a ellos en semicírculo. Cuando cumplían los 10 años se les enseñaba a que debían conocer todo el Antiguo Testamento. Era lo único que ellos podían leer en esa etapa de su vida. Y de los 10 a los 15 años se enfocaban en la Torá e iniciaban con el libro de Levítico. ¿Por qué creen ustedes que un niño a los 10 años debía empezar a leer el libro de Levítico y de ahí a conocer muchos pasajes de la Torá o del Pentateuco? Y luego seguía con los profetas y finalmente con las demás escrituras. Recuerden que no había en ese tiempo Nuevo Testamento. Nuestros hijos deben tener una Biblia y deben leerla. Porque ¿para qué una Biblia si no se lee? Eso no es un talismán ni un amuleto de la suerte como se creía anteriormente, que tenerla en una trila abierta
y que hubo un momento de ponerle una bolsa o algo para que no se empolvara demasiado, eso no funciona. Eso funciona es cuando entra la mente y luego hay la humildad de corazón para que baje hasta allí y trabaje en nosotros. Dios nos ordena no tener charlas breves ni esporádicas con nuestros hijos, sino una conversación permanente, intencional, que fluya del corazón ardiente de un papá que ama intensamente a Dios. Efesios 6:4 dice: los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora llevamos relaciones tan superficiales, tan livianas con nuestros hijos, que les decimos: hijo, yo soy tu mejor amigo si tú quieres. Yo puedo ser tu mejor amigo. Cuando los esposos no puedan por alguna razón cumplir el mandato de instruir a sus hijos, deben animar a sus esposas a llevar a cabo este precepto. Por ejemplo, Timoteo fue un joven que se benefició mucho de la instrucción diaria de una madre y de una abuela que temían a Dios. Hoy hay la oportunidad de muchas abuelas de poder, en su tiempo en que les llevan a sus nietos, instruirlos, obviamente con la debida autorización de sus papás, para que no rompamos relaciones con ellos, porque he tenido a padres jóvenes ser muy contundentes con sus abuelos, de decirles: no quiero que me le metas a la basura en la mente a mi hijo, no quiero que me lo adoctrine. Y es con amenaza y todo. Si escucho a mi hijo hablando de Jesús o de Dios, no lo vuelvo a traer aquí. Y eso es el mismo demonio hablando detrás de muchos de ellos. Es decir, quieren poner una barrera que no se imaginan lo dañino que es eso, de no instruir en la fe a los niños pequeños. Ellos deben escuchar de su Creador. Ellos deben conocer quién es el que les brinda el alimento, la salud, todo. Un niño debe ser agradecido desde muy temprana edad. Nosotros, ya no me acuerdo, mi esposa sí tiene mejor memoria, cuando nuestros hijos les dábamos regalos, primero orábamos y les decíamos: ¿qué quieren que Dios les regale? No que el niño Dios, desde muy pequeños les dijimos que eso no era así, pero sí que quieren que Dios les traiga en este tiempo, y vamos a orar para que provea. Y cuando ese 24 abrían los ojos viendo esos regalos, les decíamos: venga, vamos a orar y a darle gracias a Dios, porque Él es el que ha provisto todo eso. Porque tal vez, y lo hubo, hayan momentos donde no tengamos que darles. No nos pasó, casi nos pasó una vez, pero eso fue como pasando saliva. Creo que a las 6 de la tarde, un 24 de diciembre, no teníamos un peso, habíamos pagado todo lo que necesitábamos pagar y dijimos: terminemos el año sin deudas, y si Dios provee para los regalos, hagámoslo. Pero si no, miramos cómo les explicamos o jugamos con ellos hasta que se queden dormidos y se les olvide. Y llegan y nos tocan la puerta a las 6 de la tarde, nos entregan un sobre a alguien y nos dice: aquí les envía el Señor, y se fueron. Y empezamos a mirar a ver si era una tarjeta de Navidad, no, era dinero también. Y le dije a mi esposa: vamos a comprar los regalos. Cuando íbamos a salir se desató un aguacero tan impresionante que yo decía: Señor, ¿no quieres que salgamos a comprar nada o qué? Lo dejamos para mañana, no es el momento. Pero hemos querido ser muy sensibles a que nuestros hijos sean agradecidos con Dios. Recuerda Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Otra forma, hermanos, de establecer nuestro altar familiar es orando diariamente ante el trono de Dios. ¿Ha escuchado a los judíos orar? ¿No ha escuchado a un judío orar? Todos los días ellos tienen oraciones. Hay una que se hace 2 veces al día y se llama Shema.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué es necesario que un judío repita eso en la mañana y en la noche? ¿Y por qué es necesario, dice Dios, haz que tu hijo también repita esa oración todos los días? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Será por el riesgo a la idolatría, en pensar que hay otros dioses que pueden ayudarnos? Hay dioses como la tecnología, la ciencia, la medicina. Para muchos eso tiene la última palabra. La salvación viene de ahí. Así que cuidado con la inteligencia artificial que parece que nos da las respuestas a todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos orar, ya no necesitamos Biblia según el mundo. No necesitamos congregarnos, todo lo que queramos saber no es sino digitar algo y ahí está la respuesta. También los judíos expresan oraciones por los alimentos antes de comer. Dicen, bendito tú Jehová, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces que brote el pan de la tierra. A uno parece, nos da risa, pero dice, ¿cómo llegamos a este punto? De que usted a un niño le pregunten, ¿de dónde viene la leche? Y diga, del refrigerador. Creo que lo mencionamos ahora en diciembre. Cada vez nos quieren robar esa alegría de celebrar en diciembre Navidad. El mundo dice, no, diga felices fiestas para que no ofenda a los de otras religiones. No, es Navidad. El mundo celebra este tiempo, pero el centro es Cristo. Hermanos, entonces, como responsables de la formación espiritual de nuestros hijos, es de suma importancia que vayamos al lugar secreto y oremos a nuestro Padre Celestial. Y Él que escucha en lo secreto nos recompensará ¿cómo? En público. Antes de guiar a nuestras esposas y a nuestros hijos, nosotros como hombres tenemos que tener un lugar secreto. Se puso muy de moda también por ahí por una película, tener un cuarto de guerra. Orar por nuestros hijos, reclamárselos a Dios, reprender a Satanás para que no los siga engañando y con sus mentiras cada vez los aleje más de nosotros. Qué triste es uno llegar a casa y no poder abrazar a un hijo, no poder hablarle porque ya en su corazón hay una distancia a veces tan grande que ya no nos quieren escuchar, ya no quieren compartir con nosotros. Les dice uno, hijo, ¿vamos a tal parte? No. Imagínense cuando uno dice venga a la iglesia y sí, pues va a decir, no, pues menos. Debemos modelar la oración para ello. Nuestros hijos nos deben ver orando, leyendo la palabra, nos deben ver ofrendando, nos deben ver sirviendo en la iglesia, nos deben ver renunciando a tantas cosas por amor a Cristo. No permitamos que nos sigan viendo con queja, con murmuración, con crítica. Usted se imagina que está creando en su mente, usted en su casa hablando mal de otros hermanos de la iglesia o del pastor o de tantas cosas. Va a llegar su hijo a decirle entonces usted a qué va allá, si está tan inconforme. No estoy regañando, yo hablo así. Oramos para que puedan venir a Cristo, para que reciban su palabra con agrado, los bendecimos, oramos por sus sueños, por sus amigos, que Dios los guarde de la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones, por sus futuros cónyuges, por la forma en que le servirán al Señor. Mire lo que dice el escritor cristiano Joel Beck: a menos que la providencia divina lo impida, las familias deben orar juntas.
Ora con tus hijos cuando van a comer, cuando van a salir de casa, de viaje, cuando se enferman, cuando se desaniman, cuando inician o terminan una relación sentimental, cuando van a tener un examen o una presentación en la escuela, en el colegio, la universidad, incluso cuando van a practicar su deporte o su hobby favorito. Les enseñamos a que por medio de la oración expresen gratitud por las bendiciones recibidas del cielo. Ellos creen que todos se lo merecen. Y le dicen a uno, es que usted tiene la obligación de darme las cosas. No ellos, sino que los que uno escucha por ahí. Entonces, ¿para qué me tuvo? Yo no pedí que me trajera. Y si me trajo al mundo, me tiene que sostener hasta que yo quiera. Debemos orar a Dios delante de ellos, que los guarde diariamente en sus caminos, rogándole que dirija sus pasos. Thomas Brooks dijo, una familia que no ora es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Oramos que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros y perdone todo pecado en la familia, de enojo, gritos, mentiras, palabras vulgares, la indiferencia, el silencio como arma de ataque, lujuria, envidia, celos, orgullo, idolatría, desánimo para congregarse. La familia necesita oración porque si no será una familia permanentemente en declive. ¿Dejará usted ver los hijos? ¿Dejará ver el papá? ¿Después dejará de ver a la mamá? Congregarse no es una opción. Congregarse es un mandamiento dado por Dios. Y una forma de darse cuenta que una familia va en picada es cuando dejan de asistir ya a la iglesia. Y el último paso para restaurar el altar familiar es cantando diariamente al majestuoso Dios. Cuando pongo alabanza, me gusta mucho la música judía. No estoy en nada de raíces hebreas ni nada de eso. Me gusta, pero también pongo otro tipo de alabanza. Yo recuerdo cuando la poníamos en mi casa, mi papá decía, por Dios, todos los días parece Semana Santa. Todos los días cantando que Dios, y yo, es que no es una Semana Santa, no es una semana del año, son todas las semanas. Lo mismo le digo a mis hijos, porque hay hijos que no se quejan si uno llegara a ponerle reggaetón o rap o no sé qué otra cosa. ¿Por qué no dice, apague eso? Qué pena de los vecinos escuchando eso. Van a decir, uy papá, ¿a usted le gusta esa música? Uy, ¿cómo? No sabía. Pero póngale alabanza y va a decir, ¿qué es eso? No, apague eso que van a venir unos amigos. ¿Qué dirán los amigos? Que esto es una casa que aleluyos o de aleluyas. El Salmo, mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 118:15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Ya no vivimos en tiendas. Diga en el apartamento, en la casa, en la mansión, en la hacienda, no sé. Pero voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Porque cuando el mundo hace sus celebraciones en pleno parque donde las pongan, ponen sus bafles gigantes. Y que se oiga hasta donde más se puedan. Estos días hubo rumbas electrónicas en Llano Grande. De 3 días sin parar, día y noche. Tom, 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 tom. No dice, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están los que tienen que ver con este tema del ruido? No, seguro ellos también están de rumba, como una hermana de la iglesia que una vez, creo que era un 31 de diciembre, llamó a la policía y por ahí alguien le contestó a la orden y eso se escuchaba música también como en esa estación de policía. Señor, vea, lo que pasa es que aquí los vecinos no dejan dormir. Ay señora, pues no ve que es 31 de diciembre. Y la señora volvió. Entonces nosotros sí nos podemos aguantar lo que ellos hagan, pero pareciera insoportable que alabemos y cantemos al Señor. Ahí sí nos quieren poner restricciones de volumen, que no puede ser muy alto para que no afecte al vecino, pero en diciembre todo el mundo se puede quedar sordo si no se pone protectores.
Nuestro deber de ser adorado, nuestro Dios debe ser adorado, con gafas y todo. Cada día mediante el canto de salmos, debemos alabarlo de manera digna, en voz alta, con gracia en el corazón, para que su alabanza sea gloriosa. El Salmo 66, 1, 2 nos insta a clamar con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Alabe a Dios de manera que su hijo diga: papá, ¿usted por qué cierra los ojos? Papá, ¿usted por qué llora? ¿Usted por qué levanta las manos? ¿Usted por qué se arrodilla? Cuando está adorando a Dios. Pero si el hijo ve a un papá por allá distraído, que no sabe ni dónde está, con las manos en los bolsillos o cruzado, eso le sirve de ejemplo. Ese es el ejemplo que está mirando. Pues. Cantamos salmos inspirados divinamente que exigen el honor de su nombre. El verbo cantar, samar, corresponde a la raíz de la palabra salmo, mismor. Así que podemos traducirlo como cantar salmos. Hemos creado para cantarle a Dios. Hay canciones que el mundo ha creado y que a veces son tan pegajosas que las tenemos en nuestra mente, pero Dios quiere que le cantemos a Él, que expresemos todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que sentimos por Él, lo expresemos con música. Por eso hay alabanza en la iglesia previa a la predicación de la palabra de Dios. Sus hijos tienen que entender por qué entramos en adoración, por qué luego nos sentamos a escuchar el mensaje de su palabra, por qué ofrendamos a Dios, por qué llegamos temprano y a veces los hacemos madrugar para venir y servir en la iglesia. Pero si yo empiezo a decirle a mi hijo: ¿quiere ir a la iglesia? O no, levántese a las 10 y llegue. Hay pocas veces que eso ha sucedido en mi familia, que yo deje a mis hijos en casa y que les diga: bueno, allá nos vemos. Siempre es: salimos juntos. Y si es posible, si ustedes nos van para otro lado, regresamos juntos. Cantar promueve la devoción generando fuego en el corazón. ¿Usted desea un avivamiento en el corazón de sus hijos? No se oye un sí. Enséñales no solo a cantar, porque no es que cante, es que adore. Es muy diferente usted cantar a Dios, adorar a Dios. Son dos cosas totalmente opuestas. La familia que adora junta es edificada, puesto que estas canciones son palabra de Dios. Cantarlas ilumina el entendimiento. Crecemos en gracia y en sabiduría. Hermano, no se desanime. Cierta vez me decía mi esposa, porque veíamos a los hijos de líderes de iglesias, de pastores, allá cantando a Dios, adorando, y decíamos: ¿y por qué los de nosotros no? Otros niños sirviendo, dando clase a los pequeños. ¿Y por qué los de nosotros no? Yo decía: pues buena pregunta. Hay que seguir evaluando cómo está siendo nuestra formación espiritual para ellos. Cantar como familias a Dios ilumina el entendimiento. Crecemos en gracia y en sabiduría. Nuestras familias deben lealtad a Dios. Somos miembros del cuerpo y la comunidad del pacto. Dios exige que le adoremos. No nos ruega, no nos pide, nos exige adoración. El Señor Jesús es digno de ello. La palabra de Dios lo ordena y nuestra conciencia afirma que es nuestro deber. Dios nos ha colocado en una posición de autoridad para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. No somos sus amigos, somos sus padres y consejeros, maestros y autoridad de ellos en el hogar y fuera del hogar. Somos el ejemplo y somos líderes que ejercemos una guía crucial. Estamos revestidos de autoridad santa. Debemos a nuestros hijos enseñanza profética, intercesión sacerdotal y una guía real.
En resumen, debemos dirigir el altar familiar por medio de las escrituras, la oración y los cánticos. ¿Queda claro cómo lo vamos a hacer? Meditar, orar y adorar. Al restaurar el altar familiar, hará que nuestros hogares permanezcan en bendición. Cuando es un caos, pregúntese por qué mi familia se salió de control, por qué aquí todo es pelea, por qué no hay ganas de venir a casa, por qué nuestros hijos resisten nuestra autoridad, por qué no nos quieren escuchar. Tener un altar familiar hará que nuestros hogares sean más armoniosos y santos. ¿Por qué? Porque si usted está metido allí en el fuego de la presencia de Dios, usted no va a permitir que sus hijos traigan el pecado a su casa, y mucho menos que lo practiquen dentro de ella. Si no quieren vivir con Dios o a la manera de Dios, no lo van a hacer aquí. Nuestra casa es un altar. Nuestra familia es una pequeña iglesia. Por eso les digo, lo que sea nuestra casa será la iglesia. Porque la iglesia está conformada no solo por familias, sino también por personas, individuos. La adoración familiar nos dará paz, edificará la iglesia y juntos le daremos la gloria a Dios, como dice primer libro de Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán tenidos en poco. Y qué importante, iglesia, que con humildad y gozo podamos decir, como decidió Josué. Aquí está corto, pero dice, ¿acaso optarás? Dice, pero si te, Josué 24:15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y dice Josué, pero en cuanto a mí, mi familia, o como dice la Reina Valera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso debe ser una declaración en nuestras casas y debemos estar siempre atentos a que así sea. Es nuestra responsabilidad asegurar que nuestra casa, nuestra familia va a servir al Señor. Cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orar al Señor. Que el trabajo que María y José hicieron con Jesús, siendo Dios hecho hombre, de instruirlo, de guiarlo, de orar por él, de seguramente reprenderlo cuando tal vez se necesitó, porque creció como un niño, no porque necesitaba que su mente fuera llena para adquirir un conocimiento que él ya tenía de antes. Pero en su humanidad Jesús se desarrolló como todo niño. No podemos decir que desobedecía lo que María le mandaba hacer, pero tenemos que imaginarlo como un niño normal. Obviamente no había esa naturaleza pecaminosa en él como la hay a temprana edad de nuestros hijos. Y Dios nos pide, si quieres salvar a tus hijos, no porque nosotros los salvemos, sino salvar de todas las consecuencias que les acarrea su desobediencia, tenemos que sacar esa vara en el tiempo que debe ser, porque hay momentos donde queremos corregirlos y ya es más complicado. No digo que difícil, pero es más complejo. Señor, ayúdanos, danos sabiduría como padres, como esposos, a los que ya son abuelos, para instruir, Señor, a tiempo y a destiempo, para no tener esa sensación en ciertas etapas de la vida, pude haber hecho más,
por mis hijos, pero no lo hice porque tal vez mi dedicación a Dios no era lo suficientemente profunda. No había suficientemente fuego o suficiente fuego en mi corazón para que eso pudiera también tocar la vida de mis hijos o de mis nietos. Si cree que hay responsabilidad, este es momento de decirle: Señor, sé que no he hecho las cosas como debería haberlas hecho, Señor, como tú las pides, pero hoy puede ser el comienzo. Hoy puede ser el inicio de poder restituir ese tiempo perdido con nuestros hijos en conversaciones que ellos necesitan. Tal vez nuestra relación no ha sido amena y por eso ellos no nos buscan, pero sabemos que necesitan conversar con nosotros sobre muchas cosas que les preocupan, que les crea ansiedad. Ellos necesitan escuchar a papá y mamá. Nuestras esposas necesitan escucharnos a nosotros como hombres. No las dejemos solas en esta tarea que Dios nos encomendó a nosotros. Animemos a nuestras esposas a orar con nosotros, a leer la palabra juntos, a venir a la iglesia juntos. Porque a veces declaramos más fáciles: si usted quiere ir, vaya, no le voy a rogar. No, sí hay que rogar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las esposas que no tienen a sus esposos aquí. Rogar a Dios: Señor, concédeme ese milagro, porque es un milagro. Para algunos de nosotros parece algo tan normal. Llegar a la iglesia juntos, toda la familia reunida, para adorar a nuestro precioso Dios, eso es un milagro precioso. Por eso cuando canto al Señor aquí en la iglesia y sé que aquí está mi esposa, que aquí están mis hijos, Señor, yo digo: ¿qué más te puedo pedir, Señor? ¿Qué más puede anhelar mi corazón? Y aparte de eso me has dado esa gran oportunidad de predicar cada semana. Oh, Señor, ¿cómo no venir agradecido cada semana a la iglesia? Les confieso, no es que yo tenga un altar familiar. Esto me golpeó fuertemente, pero no podía evadir hablar de esto. Yo pensaba: ¿cómo voy a hablar de algo que no estoy practicando? Pero es la forma en cómo Dios me sacude, diciéndome: tienes que retomarlo, porque lo hacía hasta hace algunos años, pero dejé de ser intencional. Señor, y no puedo seguir evadiendo lo que algún día tendré que darte cuentas de mi esposa, de mis hijos y de esta iglesia como pastor. Sé que estaré parado ante tu trono respondiéndote por todo lo que debía hacer. Pero sé, Señor, que hay compromiso en mi corazón, y sé que hay el compromiso de estas familias aquí en la iglesia de hacerlo, Señor. De que oremos por estas nuevas generaciones de creyentes, Señor, por las iglesias que se seguirán abriendo, por aquellos que están recibiendo llamado a pastores, a evangelistas, a maestros. Señor, por favor, sigue levantando obreros para tu mies. Sigue fortaleciendo la unidad en la iglesia que se da es a través de la unidad que hay en las familias, Señor, para que juntos adoremos a una voz, en armonía, en pureza de corazón, con gozo, con alegría, que nuestro Dios reina, y que reina no mientras estemos en la iglesia, sino que reina en nuestros hogares, reina en la empresa, reina en los colegios, en las universidades, en todo lugar donde nuestros hijos vayan. Allí está Dios reinando.
y Él sabrá en qué momento va a hacer la obra en cada uno, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.